Anuncio. Saludos, subo este nuevo avance de la novela hasta ahora ya que paralelamente, desde el momento que comencé con transcribir el texto en el capítulo 178, me surgió el interés de desempolvar otro viejo manuscrito de ficción especulativa que, a diferencia de este, el cual es completamente extraño y extranjero. Con el otro en el que estoy tallereando se trata de algo mucho más íntimo. Aún así, planeo subir esta novela al completo. No porque sienta algún interés en especial por esta ficción, simplemente porque el género y tema de la misma me obliga a añadirla a mi stock de ficciones. Faltan 2 capítulos de la Guerra Civil que espero subir la próxima semana y después estoy pensando en subir mejor todas las capturas de pantalla que guardo hasta llegar al clímax de esta novela, que es la gran guerra que se desarrolla en los últimos años de vida del protagonista. Lo haré de esa manera porque son alrededor de 60 capítulos, me parece antes de llegar al clímax de la historia, y sí me tardé todas estas semanas, y mis horas invertidas en ese tiempo, en transcribir únicamente 20 capítulos para grabar los audios. No quiero pensar en el tiempo que tendría que invertir. O el gasto si quisiera buscar la opción de que me hiciera el trabajo la versión de pago de alguna IA, para completar el resto de la novela en versión de grabación de audio. Entonces aquí te dejo el siguiente avance. Hay algunas fallas de acentuación y quizá algún error de dedo que pasé por alto al momento de la grabación. Lamento los inconvenientes que eso pueda causar. Guerra Civil 7. Día soleado de otoño. Las hojas se volvieron doradas y bailaron con el viento, el cielo estaba despejado sin una sola nube. El viento no era frío, son moderadamente fresco, o lo que convertía un clima perfecto para el otoño. Uno de esos días salí a inspeccionar el sitio de construcción. Todo va bien, dijo Diego mientras miraban el sitio de construcción desde un costado. Bueno, todo va bien. La construcción avanzaba de manera constante. Los trabajadores trabajaban duro y sudaban, y el ruido de las máquinas llenaba las escenas. Los arquitectos, que ya acumulaban más de 10 años de experiencia, estaban realizando el trabajo con más habilidad de lo que esperaba. Su experiencia y habilidades brillaron en todo el campo. A este nivel, podemos decir con seguridad que somos los mejores del mundo en lo que respecta a obras de construcción e ingeniería civil a gran escala. Jajaja. Estaba pensando eso desde el principio. En realidad, yo también pensé así desde el principio. Ortega Construcción utiliza materiales adelantados a su tiempo, incluido el hormigón armado, y métodos de construcción adelantado a su tiempo. Los arquitectos a quienes una vez entrené directamente han trabajado ininterrumpidamente en varios proyectos durante los últimos 12 años y han adquirido una variedad de experiencias. Su Majestad, ahora que el sitio ha sido confirmado, comenzaremos la construcción según lo programado. El arquitecto jefe Damián habló con cautela. Estoy deseando que llegue. Asentí y dije. Aunque este trabajo de recuperación se está realizando debido a la presión de expansión de la ciudad capital, que se ha hinchado hasta sus límites, básicamente todos los terrenos obtenidos mediante la recuperación son propiedad del gobierno. Está previsto vender aproximadamente la mitad del terreno mediante subasta al precio más alto, pero el gobierno también tiene planes de utilizar este terreno ampliado. El primero de ellos es la Expo. Damián, esta será la primera feria internacional del mundo, así que ocúpate de ella. Gracias por darme la oportunidad. Construiremos edificios que todos en el mundo admirarán. Su Majestad. Los ojos de Damián estaban llenos de determinación y pasión. Su voz se sentía delicada y fuerte al mismo tiempo. Damián, director general del proyecto Expo, expresó sus aspiraciones. Es un arquitecto con un gran sentido estético y trabajó conmigo en el diseño de la Universidad Imperial de Morelia. La Universidad de Morelia era un edificio de grandeza y elegancia y era en sí mismo una obra de arte. Sigo sorprendiéndome cada vez que la visito. La primera exposición universal, ese glorioso título será en esta vida para el Imperio Mexicano. La exposición industrial comenzó como una forma de mostrar diversas tecnologías industriales, pero también por un evento verdaderamente importante desde el punto de vista arquitectónico. En la historia original, la primera exposición internacional se celebró en Londres el año siguiente, 1851,
y conmocionó a la gente de todo el mundo con el Palacio de Cristal, que fue construido únicamente con vigas de hierro y vidrio. Estas exposiciones fueron más allá de las simples exposiciones de tecnologías y fueron un lugar para elevar el estatus del país y mostrar su competitividad internacional. Cada edificio fue una oportunidad para demostrar las capacidades artísticas y técnicas del país. Después de que la primera exposición internacional fuera un éxito, las potencias internacionales trabajaron para construir estructuras impresionantes para las siguientes exposiciones, una de las cuales fue la Torre Eiffel, para la Exposición de París de 1889. ¿Hay alguna noticia sobre alguna exposición en Inglaterra? Sí, Su Majestad, sigo investigando, pero hasta el momento no hemos recibido reportes de que estén organizando alguna exposición de las características que buscamos. Dijo Diego. La historia ha cambiado, la construcción del Palacio de Cristal ya debería de estar en marcha, pero no se habla de ello. Parece que la teoría de que los británicos propusieron esta idea después de ver una exposición menor de París y ser influenciados por ella era cierta. Aunque no se ha celebrado ninguna feria internacional, ya se han celebrado ferias nacionales en Inglaterra y Francia. Originalmente Francia era líder en este campo y celebró hasta 11 exposiciones para 1849. Los británicos que fueron a estas ferias sugirieron realizar una feria más grande y hermosa, y el resultado fue la Exposición de Londres de 1851, la primera exposición mundial. Sin embargo, en este mundo, Francia fue derrotada por el Imperio Mexicano y pasó por una revolución, lo que provocó enormes cambios políticos y sociales el año pasado. Las exposiciones han sido interrumpidas a causa de estos cambios. Entonces parece que la Feria de Londres ni siquiera ha sido propuesta y finalmente se me ocurrió la oportunidad de ostentar el título de la primera exposición internacional del mundo. Aunque ahora todos reconocen el poder militar de nuestro imperio mexicano, hay bastantes que dudan de su poder nacional. ¿Es realmente México tan desarrollado? De hecho, son pobres, pero no han invertido todo su dinero en poder militar. Dudas. Esas dudas se harán añicos. Asterisco asterisco asterisco. Cuando regresé con la mente satisfecha después de ver el terreno ampliado, el jefe de la oficina de inteligencia me estaba esperando. Su Majestad, se ha confirmado que el Ejército de Liberación repelió con éxito la fuerza punitiva. Cuéntamelo con más detalle. Con 50.000 soldados confederados, no habría sido una lucha fácil. Sí, primero usaron minas de dinamita. A partir de esa introducción, el director de inteligencia informó a detalle. Esa dinamita se utilizó activamente. Si el comandante enemigo hubiera sido más cauteloso, podría haber sido realmente peligroso. Pero bajaron la guardia y pisaron con una valentía la mina enterrada. Incluso antes de la invención de la dinamita, había minas terrestres, pero no importaba lo que se hiciera, no podían producir ese nivel de poder destructivo, por lo que no era incomprensible. Debe haber habido un sentimiento de desprecio hacia ellos porque eran esclavos, pero bueno, eso es bueno para nosotros. No hay nada que el sur pueda hacer ahora. Asterisco asterisco asterisco. Octubre 1850. Señor presidente, se ha confirmado que los rumores de que los rebeldes están nuevamente alborotados son ciertos. Jefferson Davis se tocó la frente. Me enfrenté a una fría verdad que no quería creer. El rostro de Davis se puso pálido por un momento y sus manos temblaron levemente. Cerró los ojos y trató de ordenar sus pensamientos en silencio por un momento. Entonces debe ser cierto que el ejército punitivo fue derrotado. Sí, parece ser cierto. Ha pasado el tiempo para que llegue un informe de la fuerza de subyugación, pero no ha habido contacto. Además, hay informes de que los rebeldes están volviendo a arrasar. Eso significaba que el ejército punitivo había sido derrotado y que se encontraban en una situación en la que ni siquiera podían enviar un mensajero. Este hecho está catalogado como alto secreto. También animo a las personas que conozco a que se unan al grupo. Sí, señor presidente. Si este hecho se difunde, los oficiales y soldados de Luisiana y los estados vecinos estarán ansiosos de que sus familias sean robadas y su moral caerá en picado. Su miedo se extenderá rápidamente por todo el frente, lo que podría debilitar gravemente a la fuerza del sur.
Davis se dio cuenta de que se debió mantener el secreto para evitar este resultado. La ofensiva del norte se vuelve más feroz día a día y el sur sufre escasez de suministros. Ahora que la línea del frente ha llegado a su límite, si la moral de los soldados cae, será el fin. Davis miró por la ventana, un cielo lleno de nubes oscuras. Asterisco asterisco asterisco. Después de la victoria en Lake Charles, el Ejército de Liberación avanzó sin dudarlo. Aunque el estado de Luisiana era lo suficientemente grande como para ser llamado un país pequeño, la velocidad con la que el Ejército Libertador lo ocupó fue increíble. El Ejército Libertador, que había derrotado a la fuerza punitiva, ya no necesitaba concentrarse en un solo lugar. Incluso si fueran 5.000 personas, nadie podía detenerlos. Distribuidos en decenas de ejércitos, sus tropas ocuparon todas las plantaciones, pueblos y ciudades de Luisiana. Comandante, hemos tomado con éxito el control de toda Luisiana. El informe omitió a Nueva Orleans, que se prometió que sería atacada en último lugar. Las noticias de victorias continuaron en todas las regiones experto en esa ciudad y el Ejército de Liberación ganó confianza. Los negros de Luisiana esperaban a que llegara el día que pudieran dar una acalorada bienvenida a las fuerzas de liberación y se regocijaron esperando su liberación. Podemos atacar Nueva Orleans antes de que llegue el invierno. Había tanta gente negra en Luisiana. Aunque el ejército imperial mexicano liberó a miles de personas en esa ciudad durante la guerra pasada. Con esta nueva captura se podría liberar a 110.000 negros más. Ahora solo la Fuerza de Liberación había alcanzado los 100.000 combatientes y estas 100.000 tropas se reunieron frente a Nueva Orleans. Como era de esperar, tienen alguna intención de rendirse obedientemente. Leo Clark, un hombre blanco poco común entre el Ejército de Liberación, dijo esto mientras miraba la ciudad y Wilson también asintió y dijo: dado que han hecho algunos preparativos para la defensa, sería difícil entrar sin sangre. Las trincheras de la milicia de Nueva Orleans me recordaron las trincheras deliberadamente torpes de Lake Charles. Los soldados comenzaron a prepararse para destruir las defensas de la ciudad. Se colocó una gran cantidad de proyectiles de artillería en el perímetro. Fueron traídos de la fábrica de armas, había reiniciado su producción. Restauraron la fábrica de armas que había estado abandonada y utilizaron materias primas compradas a México. La fábrica funcionaba a su máxima capacidad, proporcionando rápidamente al Ejército de Liberación toda la munición y armas que necesitaba. El ejército inició un asedio hermético de la ciudad. Esto era algo que podían hacer porque tenían un poder militar abrumador. Cuanto más distribuimos nuestras tropas, más tendrá que desplegar el enemigo sus milicias. Entonces el poder de frenado de la guerra de trincheras será inevitablemente mucho menor. Pero la trinchera es una trinchera, es correcto destruirla con artillería y luego entrar como intentaron hacer los confederados. Clark y Wilson reexaminaron sus tácticas para atacar Nueva Orleans. El día del ataque. Wilson se paró en el centro del ejército y miró a los soldados. Su voz era solemne pero decidida. Hoy liberaremos a Nueva Orleans. Esta ciudad se convertirá ahora en un símbolo de libertad. ¿Están todos preparados? Sí. Se desplegó la artillería y apuntó a las trincheras y defensas enemigas. Disparó. Boom. Van. Boom. Cuacuacuacue. Cuando el otoño llegaba a su fin y se acercaba el invierno, comenzó la batalla por la conquista de Nueva Orleans. ¿Cuántos cañones trajiste? Uno de los milicianos de Nueva Orleans habló con voz ansiosa. Había cañones en Nueva Orleans, pero la mayoría viejos y rotos. La razón por la que estaba intacto es porque ya había sido llevado al frente norte. Con tanta diferencia de poder es correcto luchar. Alguien había sido reclutado semi por la fuerza en la milicia y habló desde el interior de una trinchera. El alcalde dice que tenemos que defender la posición hasta el final. ¿Qué dijeron? Dijiste que Nueva Orleans es el orgullo del sur. El hombre miró con resentimiento el anticuado mosquete. La situación con las armas de fuego era similar a la de los cañones. Todo lo bueno fue llevado al frente. No fueron solo los cañones y pistolas. Lo mismo sucedió con la gente. La mayoría de jóvenes fueron llevados,
y los que aún radicaban en la ciudad fueron solo los que se negaron a alistarse a pesar de la presión pública. Los que estaban claramente enfermos, y los adolescentes y ancianos. El alcalde insistió que incluso en esa situación debían de luchar y no rendirse ante el enemigo, confiando que mientras resistieran, el gobierno mandaría un nuevo contingente punitivo para auxiliar el asedio de la ciudad. Boom. Aur. Un soldado asomó la cabeza fuera de la trinchera y fue alcanzado por un disparo. Boom. Boom. Van. Boom. Van. El sonido de los disparos de cañón hendió el cielo de Nueva Orleans. La artillería del Ejército de Liberación disparó inalcanzablemente proyectiles, destruyendo una de las defensas de la ciudad. Se levantó un espeso humo y polvo que oscurecieron la visibilidad y la ciudad se convirtió en un enorme campo de batalla. Guerra Civil 8. Capítulo 198. Boom. Boom. Van. Boom. Van. Médico. Auxilio. El Ejército Libertador bombardeó continuamente las instalaciones de defensa como si fueran a destruirlas. El cielo de la ciudad se volvió cada vez más oscuro a medida que el humo y polvo cubrían el cielo. La atmósfera de la ciudad también era aterradora debido a los espeluznantes sonidos que golpeaban la ciudad desde todas direcciones. En esta ciudad donde había miles de personas negras cautivas, y otros tantos negros oficialmente libres a quienes se les negó abandonar la ciudad y fueron apresados en las cárceles, para que no se unieran al enemigo. La ansiedad, el miedo, la sospecha y el disgusto dominaban toda la ciudad. Boom. Van. Mamá, espera un poco más y finalmente. La desesperación de unos contrastaba con la esperanza de otros. En una misma casa, en los ojos de las familias mientras contenían la respiración quienes eran los criados hacinados en un oscuro cuarto. Aquellos que portaban las linternas que iluminarían su futuro se acercaban desde fuera de la ciudad. Esa chach. Aunque aquella voz lo dijo en voz baja, como si estuviera susurrando, no había manera de que la familia del dueño, que estaba tan sensible y nerviosa, no pudiera escucharlo. El dueño de la mansión salió a proteger la ciudad, pero su hijo que era aún más cruel, escuchó el sonido. Estos negros se están volviendo locos. ¡Auch! ¡Ah! El joven golpeó a sus esclavos sin dudarlo. La madre estaba desesperada por proteger a su pequeño hijo. Debido a la situación desesperada, la gente descargó su ira contra los negros en toda la ciudad. Mientras tanto, los movimientos de los pocos negros libres que podían moverse dentro de la ciudad también era inusual. Todos los blancos que pueden pelear están en las afueras de la ciudad, es nuestra oportunidad. Sí. Estamos liberando a nuestros camaradas. No hagas nada imprudente. Si esperamos vendrá el Ejército de Liberación. No puedes esperar unas cuantas horas. Así es. Es peligroso. Pueden usar la fuerza imprudentemente dentro de la ciudad, y usar eso como excusa para matarnos a todos. ¿No ves que están volviendo la vista? Hubo un conflicto entre aquellos que querían provocar disturbios inmediatamente y liberar la ciudad y aquellos que querían esperar en silencio porque era peligroso. También había alguien observando desde lejos el edificio donde discutían. Esto se debe a que los blancos eran muy conscientes de que los pocos negros libres confinados dentro de la ciudad, podían amotinarse. Las opiniones parecen estar divididas. Tan pronto como el hombre que comprobaba la situación en el interior del edificio a través de un telescopio habló con su colega, y un hombre negro cubrió la ventana. Solo puedo esperar que se queden callados. ¿Qué pasa si se quedan callados? ¿Crees que nuestra milicia aún así pueda proteger la ciudad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esperar es una pérdida de tiempo. En lugar de esperar a que estos negros se callen, deberíamos atacarlos primero, capturarlos a todos y luego usarlos como rehenes. No hay una justificación para planear un motín. Había locura en sus ojos. Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para sobrevivir. ¿Estás loco? Ni siquiera escuchaste que estaban hablando de disturbios allí. ¿Estás seguro de que no puedes oír esos disparos? No sé qué harán estas bestias si se apoderan de la ciudad. La idea es asegurar las medidas mínimas de seguridad para que podamos sobrevivir. Mierda,
porque al menos no dices algo. El hombre fue el alcalde y el encargado de la seguridad de la ciudad le estaba haciendo una sugerencia. Si queremos sobrevivir, tenemos que tomar al menos rehenes. El alcalde, Abdiel Grossman, pareció desconcertado al principio, pero a medida que se acercaba el fin de la ciudad, pensó que no era mala idea. Fue un acto deshonroso, pero pensó que importa el honor si puede salvar la vida de sus vecinos. Traiga las reservas en secreto. La unidad de reserva, sí, lo entiendo. No había ninguna unidad de reserva en la milicia. La idea era simplemente retirar tropas relativamente haciendo guardia. Aunque la situación de guerra sería desfavorable, si los negros fueran tomados como rehenes, se rendirían. Si vas a hacerlo, tienes que hacerlo todo de una vez. Bueno, hay bastantes de ellos, pero no tienen armas adecuadas, así que los derrotaremos de inmediato. 4.000 hombres se reunieron en la ciudad, incluidos los que habían quedado atrás para vigilar y algunos miembros de la milicia. Bueno, ¿qué están haciendo? Así como los blancos vigilaban a los negros libres que no habían sido encarcelados. Los negros libres también vigilaban a los blancos. Deben estar ocupados peleando, pero sacaron esa cantidad de soldados. Estos bastardos, están preparándose para atacarnos. La situación en la ciudad empeoró. En las afueras, el Ejército de Liberación se apretujaba después de suprimir sus endebles trincheras. Y en el interior, los hombres blancos preparaban sus tropas para tomar rehenes a los negros. Los que vieron las tropas naturalmente corrieron por Treme. Treme era una zona donde vivían densamente negros libres. Ahí estaban su comunidad y la iglesia de San Agustín, la primera iglesia católica negra en Estados Unidos. Rodearán a Treme y vendrás a someternos. Las cosas han cambiado. Incluso si se quedaban inquietos, los blancos no los dejarían en paz. Mierda. Entonces, deberíamos haber peleado hace mucho tiempo. No ha cambiado la situación. Ahora que las cosas están así, no nos queda más remedio que luchar. Todos estás de acuerdo, ¿verdad? Todos asintieron. No podían simplemente convertirse en rehenes. Los blancos los tomarían a todos ellos como rehenes y exigirían que el Ejército de Liberación renuncie. Después de todos los destrozos causados por ese ejército en la ciudad, todos temían lo que los blancos podrían exigir de todos los negros que quedarían desamparados. Quizá incluso matarlos. Era una situación en la que casi la mitad de la gente quería pelear desde el principio. Ahora que la situación ha cambiado. Nadie dijo que estaría dispuesto a convertirse en rehén en lugar de luchar. Tener en mente. Nuestro objetivo no es matar a los blancos, sino resistir hasta que los libertadores capturen la ciudad. Que entendemos. Decidieron realizar una sentada de protesta dentro de un edificio en la zona de Treme. Como la situación de las armas no era buena, golpearlos de frente era un suicidio. Incluso los jóvenes enérgicos lo sabían. La entrada al edificio estaba completamente bloqueada y resistieron en el segundo piso o en la azotea. Unos 30 minutos después de distribuir armas y prepararnos, escuchamos gritos afuera. Todos salgan. El hombre que propuso por primera vez la operación de rehenes, es quien gritaba. ¿Creen que tiene sentido quedarse en casa y descansar mientras nuestra ciudad, Nueva Orleans, está bajo ataque? No son esclavos, son libres. Deben luchar por nuestra ciudad. Trajo un ejército y soltó sofismas. Cuando los negros no respondieron, comenzó a mover a sus tropas. Toda la región de Treme fue rodeada. Ataquen. Saquen a esos cobardes. Estallido. Van. Van. Con las tonterías de James, comenzó el tiroteo. Las ventanas de los edificios estaban rotas y había agujeros en las puertas. Una vez pasada la lluvia de balas, comenzó el contraataque de los negros. Van. Van. Mosquete viejo y poca habilidad para disparar, pero eso también se aplicaba a las milicias. Simplemente había más armas. Las cosas no salieron como James esperaba. Asterisco asterisco asterisco. Podría ser que algo pasó dentro de la ciudad. Un repentino sonido de disparos desde el interior de la ciudad los alertó. La expresión de Wilson se endureció cuando escuchó eso.
Al mismo tiempo, su corazón empezó a latir rápidamente. El sonido resonó en sus oídos. Sintió que la situación era grave. Supongo que sí. Está claro que los negros están siendo atacados. Esa intuición cruzó por la mente de Wilson. No se necesitaban grandes habilidades de razonamiento cuál sería el punto de luchar dentro de la ciudad. Normalmente no habría sido posible pensar que los blancos estuvieran peleando entre ellos en una situación en la que el enemigo estaba amenazando su ciudad. Cargar. Nuestros hermanos y hermanas están bajo ataque. Como había mucha munición de artillería, no tenía intención de atacar de frente, pero la situación cambió. El enemigo ya está hecho jirones. Era una buena situación para salir adelante. Ahora era la oportunidad. No había tiempo para dudar, Wilson dio rápidamente órdenes. Muere escoria. Tan. Cuando 100.000 soldados comenzaron a avanzar desde todas direcciones, la línea se derrumbó en un instante. Los milicianos ya habían sido alcanzados por una gran cantidad de proyectiles y estaban locos. ¡Guau! Este no es el momento de animar. Corre hacia donde escuches los disparos. Sí. 100.000 soldados comenzaron a llenar la ciudad. Asterisco. Como resultado, la propuesta de James se convirtió en un desastre para Nueva Orleans. Serás castigado por crímenes de guerra. Esto es una injusticia, es legal para ustedes atacar Nueva Orleans. Incluso cuando James estaba atado, solo su hocico estaba vivo. Aunque fracasó, su firme convicción de que su elección no fue incorrecta fue visible a través de sus ojos. Si lo pones así, tu Confederación del Sur en sí misma es ilegal. Idiota. El guardia que lo increpaba le terminó por tapar su boca con cuerda. Los soldados se veían alegres. Me alegro de que no sea demasiado tarde. Gracias. De esta manera todas las personas negras, tanto esclavos como supuestos negros libres que habían residido confinados en Nueva Orleans fueron liberados. Asterisco. Nueva Orleans ha caído. Jefferson Davis se llevó la mano a la frente. Había estado desesperadamente ocultar la derrota del ejército punitivo, pero ahora estaban en su límite. No es otra ciudad. Es Nueva Orleans. Al ser la metrópoli más grande del sur, por ella pasaba mucha gente. Esto no cambió ni siquiera durante esta guerra. Mucha gente lo vio. Nueva Orleans se convirtió en el cuartel del Ejército de Liberación Negro. Era cierto que los rumores eran como palabras sin pies, la noticia de la caída de Nueva Orleans se difundió repetidamente por todo el sur. Esto conmocionó a toda la Confederación. La noticia se difundió rápidamente por las principales ciudades y finalmente llegó a las líneas del frente más al norte. Los soldados y oficiales de nivel intermedio y bajo no pudieron evitar tener dudas. No sacaron a 50.000 personas para someterlos. Tomaste a 50.000 personas y perdiste ante los negros. Lamentaciones y maldiciones brotaron de toda la larga trinchera. Los agentes no pudieron detenerlo, era una situación que, naturalmente también salían maldiciones. Los superiores deberían de haberlo sabido hace tiempo. Por lo tanto, ni siquiera no lo dicen. La moral cayó al fondo. Honestamente, ¿qué hay de malo en lo que dicen los soldados? ¿De qué sirve trabajar duro para detener al norte en el frente, cuando esas bestias están causando estragos en la retaguardia? Se escucharon voces escépticas no solo entre los soldados, también entre los oficiales. También hubo agentes que se quejaron abiertamente. Un oficial abrió la boca con expresión preocupada. Pero si detenemos a los norteños. No digas tonterías. Dices eso porque tu ciudad está muy lejos. Los oficiales y soldados de Luisiana no podían dormir por la ansiedad y la preocupación de sus familias y lo mismo ocurrió en los estados vecinos. No dijeron que ya ocuparon toda Luisiana. Pasaron noches sin dormir preocupados por sus ciudades natales. El oficial que denunció desapareció al día siguiente. El deserto, eso no fue y todo, se llevó a todos los hombres de Luisiana de su batallón y también se llevaron armas y balas. Ese bastardo loco. ¿Cuál fue la razón por la que apretaron los dientes y aguantaron tanto a pesar de que estaban en este campo de batalla las motas de su propia voluntad?
Fue para proteger su ciudad natal, sin embargo, su ciudad natal fue atacada por negros. Independientemente de que la justificación de proteger la ciudad natal de uno fuera solo una excusa o no, era motivo suficiente para desertar. Cada día se producían cientos de desertores. Protege a primera línea. En el momento en que seamos derrotados por el norte, todo habrá acabado. Los generales, e incluso el presidente dieron un paso al frente para alentar la resistencia, pero el efecto fue mínimo. No se podía parar. El presidente retuvo a los soldados y prometió pagarles prestaciones especiales. Mientras el ejército confederado defendía desesperadamente su frente, el Ejército de Liberación comenzó a tomar el control de todo el sur. La velocidad del avance de Ejército de Liberación fue enorme. No había ninguna fuerza que pudiera detenerlos. Aunque ocasionalmente había granjas y pueblos que les hacían frente, la fuerza y el armamento del Ejército de Liberación no estaba a un nivel que la milicia pudiera igualar. Se acercaba el DIN de la Confederación. Guerra Civil 9. Echemos un vistazo. Recogí el informe con expresión expectante, como un niño que abre su regalo de Navidad. La primera página del informe decía: Censo del Imperio Mexicano de 1850. Ha superado finalmente la población de 20 millones, no es tan alta como las potencias europeas, pero es una cifra que puede considerarse de una gran potencia. Actualmente la población del imperio es de 21 a 2 millones. El último censo de 1845 fue de 14.8, un aumento de 6,4 millones de personas en solo 5 años. De los 6,4 millones, la población de la región anexada es de 2,4 millones, luego sumando el aumento natural y la inmigración, 4 millones. Este es un número enorme. No hay noticias de Estados Unidos. Sí, Su Majestad. No parece haber planes de realizar un censo ni en el norte ni en el sur. Diego respondió a mi pregunta. Es una pena, un censo también es una tarea que requiere mucho dinero y poder administrativo, por lo que sería imposible realizarlo en la actual situación. Mi predicción es que nos hemos puesto al día y estamos al mismo nivel. Dijo Diego. Veo. La guerra civil estadounidense está llegando lentamente a su fin. Se espera que la guerra, que originalmente duró 4 años, termine en unos 3 años, pero el número de muertes no será significativamente diferente. Esto se debe a la introducción temprana de las trincheras y algún limitado suministro de ametralladoras. Al principio pensé en socavar el poder de Estados Unidos apoyando en secreto al sur, pero independientemente de mi conciencia, comencé a preguntarme si eso era realmente posible y sería útil a largo plazo. La cuestión es que no se podría ocultar por completo. Puede que no se sepa ahora, pero inevitablemente se revelará cuando los descendientes lo investiguen. El número de personas necesarias para trasladar suministros será al menos de varios cientos, y no hay forma de controlar la presencia de tanta gente. En el momento en que fuera revelado, la reputación del imperio apoyando a una nación de esclavistas caerá por los suelos tanto con los propios ciudadanos como con el resto del mundo civilizado. También sería un problema a largo plazo ya que tanto el norte como el sur tienen resentimientos contra México. Apoyar al sur realmente les haría borrar los resentimientos contra nuestro imperio. Nosotros que fuimos quienes en esta línea del tiempo desencadenamos su guerra civil. Al final incluso si gastamos dinero en apoyarlos al final no seguían considerando los responsables finales de su situación y no podremos ocuparlos como queramos. Sin embargo, la historia es diferente cuando se trata de apoyar a los 3 millones de negros aún en situación de esclavos en los Estados Confederados. Estarán agradecidos con nosotros, no contra nosotros y seremos los únicos en quienes podrán confiar. Los blancos del sur estarán enfurecidos contra nuestro imperio, pero está bien, no hay necesidad de que me preocupe por eso. Asterisco asterisco asterisco. La situación en el campo de batalla empeoraba día a día. Adelante. Volver. En la trinchera trasera. Retirada. Retirémonos, esto ya no se puede defender. No pudieron resistir ni siquiera 3 días en las trincheras que habían cavado con tanto esfuerzo y fueron expulsados. Esto se debe a que no solo desertaron los soldados sino también los oficiales.
El cansancio extremo y el miedo eran claramente visibles en los rostros de los soldados. Sus ojos estaban vacíos, como si ya no tuvieran ganas de luchar. Estallido. Mierda. Ahora dispara sin dudar, dijo un soldado mientras maldecía. Algunos tomaron las armas, pero la mayoría simplemente desertó dejando un excedente de armas y municiones. ¿Qué significa eso? Nada. Las líneas del frente se estaban derrumbando. Cada día se oían nuevas noticias de derrota. Los comandantes ya no podían planificar acciones militares y los soldados estaban llenos de miedo y ansiedad. La línea de defensa se derrumbó rápidamente y las rutas de suministro quedaron cortadas. Incluso en las largas líneas del frente, desde Tennessee hasta Carolina del Norte, no había nadie que no oyera hablar de los rebeldes negros. El avance de los rebeldes fue tan rápido y mortal como un incendio que quema un bosque seco. El paisaje del sur cambió en un instante. Los negros se apoderaron de Mississippi y Arkansas. ¿Qué? Ya. Escuche que el presidente Davis también abandonará Atlanta y se dirigirá al este porque es peligroso. No sea una maldita gallina. No puede ser así ya. Muchos rumores no confirmados corrieron por las trincheras en el frío aire invernal. A medida que se difundió el rumor, más y más personas desertaban. Incluso el norte parecía saberlo. Empujaron ferozmente. El ejército del norte avanza desde el norte, el ejército de liberación desde el sur. México en el oeste y Gran Bretaña en el este. En ese punto no importaba lo aburrido y estúpido que alguien fuera, no podía evitar sentir pánico por la destrucción. La ofensiva enemiga no cesó ni siquiera en invierno. Enero 1851. El general William nos ha informado que retirara la línea del frente. Desde el norte llegaron noticias de que el estado de Tennessee había sido completamente tomado. Señor presidente, debes evitarlo. El ejército de liberación está llegando. Afortunadamente el frente estaba en buenas condiciones. En cualquier caso no existe algo llamado cable. Lo único que detuvo al ejército de liberación fue un puñado de milicias de pueblos y ciudades. Ya han llegado a Atlanta. El presidente y los jefes de gobierno de los aliados estadounidenses se desplazaron cada vez más hacia el este. Terminaremos mudándonos a Charleston, Carolina del Sur, una de las grandes ciudades de la costa este. Dicen que el general Smith también se rindió. Como dice el refrán, no hay paraíso del que huir, cuando más nos movamos más se apagaba la luz de la esperanza. Asterisco asterisco asterisco. Finalmente, el gobierno confederado se rindió. Los blancos del norte están bajando. Acelera. Hay casos en los que los desertores confederados bajan con armas y resisten. Aplástalo. Sí. El número de personas en el Ejército de Liberación había aumentado a un ritmo increíble. Los 200.000 habitantes de Luisiana parecía mucho, pero fue solo el comienzo. 50.000 en Arkansas, 300.000 en Mississippi y la friolera de 340.000 en Alabama. La población del Ejército de Liberación aumentaba en 10.000 cada día. El número de combatientes aumentó tanto que las 3.000 personas que anunciaron por primera vez el inicio de la liberación en la fábrica tuvieron que actuar como oficiales. A medida que aumentó la mano de obra, su trabajo de liberación se desarrolló sin problemas. No sabía que todos se unirían sin una oposición como esta. La falta de oposición significó que todos los negros, tanto los antiguos esclavos como los libres, se unieron al Ejército de Liberación. Esa fue una respuesta que ni siquiera Wilson y Clark esperaban. Bueno, es gracias a la participación de todos. Su vínculo era increíblemente fuerte. Su voluntad, unida en medio del dolor y la opresión, era terriblemente fuerte y apasionada. Esto era exactamente lo contrario de cómo los comandantes del norte instaban a sus exhaustos soldados. Conquista un poco más antes de que lleguen los norteños. Ahora soñaban en grande. Dijo Wilson. No estoy diciendo que debamos matar a todos los blancos o expulsarlos. Lo importante es si nuestro pueblo negro puede vivir con los mismos derechos reconocidos como los suyos. Escuche historias de nuestros camaradas del norte. Si no tenemos poder, nuestras vidas, el desprecio y la discriminación no cambiarán.
Pensaron que ahora tenían derecho al poder. Desde que nací hasta ahora he sido explotado y sufrido por los blancos, y ya no quiero que yo ni nadie de mi gente ver sufrir así. Asterisco asterisco asterisco. Pensé que pedirías negociaciones en este momento. El presidente Winfield Scott se sintió avergonzado. Incluso después de la caída del sur, no hubo ningún intento de contactar con el Ejército de Liberación. Probablemente piensen lo mismo que nosotros. Ja, esto es ridículo. ¿Por quién peleamos así? Ni el Ejército de Liberación ni el Norte intentaron primero el diálogo. Todo lo que hicieron fue intentar desplegar rápidamente el ejército y ocupar una mayor porción del territorio del sur. La marcha de ambos ejércitos continuó hasta que ya no hubo tierra que ocupar en el sur. Solo entonces el Ejército de Liberación se puso en contacto. Se decidió celebrar la reunión en Atlanta, cerca de la base militar. Hasta hace unos meses era el mismo lugar que utilizaba el presidente de la Confederación. El gobierno de Estados Unidos controlaba Missouri, Kentucky, Virginia, Tennessee y Carolina del Norte, y el Ejército de Liberación Negro controlaba Luisiana, Arkansas, Mississippi, Alabama, Georgia, Florida y Carolina del Sur. El secretario de Asuntos Exteriores de Estados Unidos, Daniel Webster dijo: "No es eso lo que significa no poder controlar ni siquiera una cuarta parte de todo el territorio del Estado", dijo José Ramírez, ministro de Relaciones Exteriores del Imperio Mexicano. ¿Qué quieres decir? El ministro Webster estaba indignado por esa actitud aparentemente insignificante. Bueno, eso no es lo importante en este momento. El ministro de Asuntos Exteriores británico Granville Leveson-Gover no dio fiera a la oposición de Estados Unidos, que podría decirse que está de un lado, pero lo ignoró. La actitud era que las negociaciones avanzarían rápidamente. El ministro Webster lo miró con expresión absurda, pero el ministro Leveson-Gore lo ignoró. Sus ojos estaban enfocados únicamente en el ministro de Relaciones Exteriores del Imperio Mexicano. El secretario Webster se sintió pequeño. Estados Unidos pensó que había ganado, pero el lugar de la conferencia era muy diferente de lo que había imaginado. México, el culpable de la guerra civil, finalmente entró en la sala de conferencias. Estaba en nombre de un partidario del Ejército de Liberación Negro. Y fue similar al Reino Unido que llegó del lado del estadounidense. Estados Unidos no podía rechazar el favor de Gran Bretaña para ayudar en las negociaciones. El resultado fue este. Las conversaciones no fueron dirigidas por Estados Unidos y el Ejército de Liberación, sino por México y Gran Bretaña. Webster se sintió como un niño atrapado en medio de una conversación de adultos. El sur se independizará como la República Libre de América. Este es el derecho legítimo de quienes han sido explotados por los estadounidenses durante mucho tiempo, y nosotros, el Imperio Mexicano, lo apoyamos. El secretario Ramírez lanzó una bomba desde el principio. Disparates. Independencia. Incluso dentro de los Estados Unidos pueden vivir libremente. Luchamos por ellos. Se hicieron miles de sacrificios para abolir la esclavitud. Leveson-Gore se opuso inmediatamente a las pretensiones del Imperio Mexicano, y el secretario estadounidense Webster también expresó apasionadamente su oposición a la independencia. En respuesta a la afirmación de Webster de que luchó por la libertad de los negros, Wilson dijo con expresión cínica: "No monopolizarán entonces todos los blancos el poder político, tierras, casas, edificios, instalaciones de producción, herramientas, alimentos, e incluso ropa en Estados Unidos". El secretario Webster respondió a las palabras de Wilson diciendo: "¿No es eso obvio?". Tuvo ganas de gritar, pero se dio cuenta de que era una respuesta sin sentido. Cuando Webster guardó silencio, Leveson-Gore habló. "Para empezar, no somos enemigos, podemos discutir la riqueza y la participación política de los negros tanto como queramos, así que no hay necesidad de ir demasiado al extremo desde el principio. ¿Verdad?". Leveson-Gore puso casualmente el dinero y el poder de Estados Unidos sobre la mesa de negociaciones. Fue para persuadir al llamado comandante del Ejército Negro que abogaba por un país independiente. "Todo lo que queremos es un país independiente". Wilson se mantuvo firme. "¿O deberíamos negociar a tu manera?".
Si no somos una nación independiente, solicitaremos la anexión voluntaria al Imperio Mexicano. Loco. Guerra Civil 10. Capítulo 200.